Hola a todos. Bueno, el tema al que vamos a tratar ahora es el de 7 consejos que la Santa Madre Teresa de Jesús nos da para cumplir cada semana. ¿Por qué? ¿Por qué 7 consejos? ¿Por qué nos da 7 consejos? Porque, bueno, realmente ella era una mujer que no se amilanaba ante nada. Se exigía y revisaba los progresos que realizaba cada día, cada etapa de su vida, pero teniendo muy en cuenta que lo que conseguía no era obra suya, no era por su mérito, sino que era por mérito del Altísimo, del Señor. Entonces nos quiere dar los consejos que ella seguía. No eran consejos que nos daba y que ella no cumpliera, no, ella lo cumplía y nos lo recomienda en 7 puntos para que los tengamos en cuenta. El primero de ellos es los buenos mimbres. Tener unos buenos mimbres. Si miramos biografías, hacemos una mirada no excesivamente profunda, no es necesario excesivamente profunda, de las biografías de Santa Teresa de Jesús, nos daremos cuenta de que en todas resalta una característica muy particular de ella y muy destacable, que es la humildad. Era una mujer eminentemente humilde. Esa humildad no era retórica. Lo que pretendía en todo caso era, bueno, pues conseguir una cierta benevolencia por parte de la persona que la estaba escuchando. Realmente, independientemente de todo eso, esa humildad era la forma en la que ella se sentía más a gusto viéndose a sí misma, el prisma con el que ella se observaba a través de la humildad que emanaba todos sus poros. Además, ella también en conversaciones personales siempre decía una frase: recuerda que solo eres un mortal. Por muy grande que te parezca que eres, por muy extraordinario que creas que eres, tienes que tener en cuenta que eres un simple mortal y que llegará un día que el Altísimo te llamará, como a todos. En biografías, sobre todo en la autobiografía, además de humildad, la Santa Madre hace referencia a sus padres. Inicialmente, a los dos, ¿no? Pero con respecto al padre, lo que hace referencia es a la afición que tenía a la lectura de calidad, a la buena lectura. Y esa afición que tenía a la buena lectura se la transmitió a su hija, a Santa Teresa, y que la recibió como herencia, ese amor a la buena lectura. Otra característica que era muy común en la España del siglo XVI, dado el descubrimiento de las Españas de ultramar, que era la esclavitud. Bueno, pues ella tenía un rechazo radical sobre la posesión de esclavos en su casa. Es decir, ella realmente se negaba rotundamente a la presencia de esclavos en su casa. Y también, teniendo en cuenta la opinión del padre, que el padre también lo rechazaba, pero también Santa Teresa rechazaba la presencia de esclavos en su casa y el buen trato que brindaba a los pobres y a los enfermos y a los criados. Todo eso lo estuvo viviendo Santa Teresa a través de su padre. Con respecto a la madre, pues lo que aprendió fue piedad, la devoción a María y a los santos. También Santa Teresa tuvo un enorme amor y devoción por un santo, San José, el patriarca San José, el esposo de la Virgen Santísima,
y el Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Le encomendaba cualquier situación, cualquier necesidad que ella tuviera, y siempre era respondida favorablemente por San José. El segundo consejo sería afrontar las contradicciones. Uno de los aspectos que mejor define a Teresa sería eso que se llama actualmente resiliencia. Es una palabra que se está utilizando últimamente mucho, desde hace unos meses, la resiliencia. Y la resiliencia, en definitiva, es la capacidad que tiene el ser humano de superar las dificultades y las situaciones traumáticas y dolorosas, ¿no? La capacidad que tiene para superarlas. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Santa Teresa con respecto a la resiliencia? La gran facilidad y el gran don que tenía para superar todas estas dificultades. Tenía una gran constancia y empuje para seguir adelante siempre ante cualquier dificultad. Hay un tema en este sentido que me llama mucho a mí la atención, ¿no? A mí personalmente, a Antonio Castaño, me llama mucho la atención y es la visión que ella tenía sobre las amistades de Jesucristo, la vida social de Jesucristo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y ella decía que realmente Jesucristo tenía muchos más enemigos que amigos. Amigos tenía muy pocos, pero enemigos tenía muchos. Entonces ella se plantea algo muy curioso y decir, bueno, pues si mi Señor tiene muy pocos amigos, pues quiero ser una buena amiga suya. ¿Y cómo puedo ser una buena amiga suya? Pues siguiendo los consejos evangélicos, que son la pobreza, obediencia, castidad, aparte de otros muchos. Es decir, los consejos evangélicos no solamente son esos tres, que son los que emitimos junto con seguir las bienaventuranzas, que son los que seguimos tanto los carmelitas seglares como los sacerdotes de la Iglesia Católica, que es seguir los consejos evangélicos, hacer una promesa de seguimiento de los consejos evangélicos. Pero no solamente son esos tres, son todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, que viene en los evangelios, que se lo dice a los apóstoles, para que los apóstoles lo asimilen y le sigan siguiendo esos consejos, esos ejemplos. Todo eso son consejos evangélicos. Ahora bien, ha habido un acuerdo, por decir así, entre comillas lo de acuerdo, para decir que los consejos son esos tres, pero es todo lo que en el Evangelio figura como lo que nuestro Señor Jesucristo enseña a los apóstoles para que lo transmitan. Pues bien, Santa Teresa reconoce que nuestro Señor Jesucristo tiene muy pocos amigos y lo que ella puede hacer realmente es ser una buena amiga. Y entonces, ¿cómo se lo plantea? Pues decir, bueno, pues yo quiero ser una buena amiga de Jesús y lo que voy a hacer va a ser seguir los consejos evangélicos. Otro aspecto también muy característico de la santa y también muy impactante es el fallecimiento que hubo en la comunidad en la que ella estaba, de una monja que murió en unas condiciones pues un tanto, ¿cómo decirlo? No, muy desafortunadas. Es decir, la pobre sufrió
y murió en unas condiciones pues muy desagradables, ¿no? Entonces sus hermanas las monjas sufrieron mucho y les quedó muy mal sabor de boca por ese sufrimiento. Sin embargo, Teresa de Jesús no solamente no sintió ese sentimiento de ese malestar, ese mal sabor de boca, sino que todo lo contrario, es decir, lo que hizo fue reconocer la paciencia que tuvo esa pobre hermana ante las condiciones tan desfavorables que tuvo en su fallecimiento. Y admiró la paciencia que tenía esa mujer en los momentos trascendentales de su vida, que es cuando se presenta ante el Señor a través de un sufrimiento físico importante. El tercer consejo del que quiero hablar y que nos dio la Santa Madre es la confesión frecuente y completa. Hay que tener en cuenta que la situación de la Iglesia Católica en el siglo XVI y la que hay en la actualidad no tiene nada que ver, totalmente distinta. Entonces, Santa Teresa, que se planteaba cuando se iba a confesar o cuando estaba ante un sacerdote, bueno, pues que ese sacerdote fuera fiable, que fuera exigente, que no tuviera demasiadas cosas que hubiese que tolerarle, que realmente no le quitara importancia a los pecados. Es decir, una persona muy diferente a lo que es actualmente un sacerdote, ¿no? A ella le costó mucho encontrar un buen sacerdote, sobre todo no porque no fueran piadosos, sino porque no entendían bien las visiones que ella tenía y un poco esas visiones y esas conversaciones que tenía con el Señor. Entonces no encontraba un buen sacerdote, un buen confesor que le ayudara a evolucionar y a desarrollarse espiritualmente. Pero en fin, ese es otro tema que en otro momento trataremos. Pero ella en cuanto a la confesión, primero era encontrar un buen sacerdote que fuera de fiar, que no fuera mujeriego, entre comillas, ¿por qué no decirlo? Porque desgraciadamente eso también sucede, que no fuera una persona que tuviera cosas que callar, etcétera, etcétera. Ella tomó una decisión muy concreta y una decisión firme, que fue la de que no estaba dispuesta a pasar ni un solo día en su vida en pecado mortal. Ella necesitaba pasar todos los días de su vida con el alma limpia y el corazón limpio ante el Señor. Y esa fue la promesa que ella hizo al Señor. En cuanto a la confesión, la de tener su alma limpia, por lo tanto, era confesión casi diaria. Porque eso no significa que estuviera todo el día pecando, podía ser pequeñas faltillas, pero que ella, con el escrúpulo que tenía, pues necesitaba comentárselo a un sacerdote, para que el sacerdote la guiara y la tranquilizara en cuanto a esas dudas que tuviera. El cuarto consejo es la disciplina. Y hay varios temas varios aspectos a tener en cuenta. Dice, nunca porfiar mucho. Hablar a todos con alegría, pero una alegría moderada, es decir, no ser muy alegres y desbordantes y algo exagerado, unas risas, carcajadas, no. Alegría moderada con todo el mundo. Nunca hablar sin pensarlo bien, es decir, antes de hablar, pensar lo que vamos a decir, para no herir o para no decir cosas inadecuadas. Y encomendárselo mucho a nuestro Señor, lo que vamos a pensar, lo que estamos pensando y lo que vamos a decir. Nunca afirmar cosas sin saberlas primero,
Es decir, no es hablar por hablar. Es decir, no, yo por no callar, por no estarme callado hablo. No, perdona. Tiene que ser algo que ya conozcas, que sepas. Otro es nunca entrometerse demasiado en las conversaciones. Es decir, nunca interrumpir las conversaciones que las que estamos presentes, interrumpirlas de forma continua o muy reiterada, sin que nos pidan nuestra opinión. ¿Vale? Intervenir un poco, dar un punto de vista, pero no estar continuamente interrumpiendo. Y algo muy importante que me llamó mucho la atención cuando lo leí, y es jamás hagas una cosa que no puedas hacer delante de todos. Repito, jamás hagas cosa que no puedas hacer delante de todos. Con todo sea mansa y consigo rigurosa. Es decir, estricta con uno mismo, pero generosa con los demás. Y sobre todo, no hacer cosas que no seamos capaces de hacer delante de todos. Porque nos avergüencen o porque tengamos miedo de la reacción. El quinto consejo sería la audacia. La audacia se ve con mucha claridad en las cartas que escribía Santa Teresa de Jesús al rey Felipe II. Y son un ejemplo de tenacidad y pragmática. Se dirige directamente al rey cuando tiene algún problema y le pide ayuda y protección. Indica al soberano que ella reza por él, que ella es sólo una sierva indigna y siempre refiere a la persona que es de su confianza para enmendar los problemas. Pero algo muy importante, que nunca habla mal de nadie. En términos generales, pero se puede decir como regla general que evita hablar mal de otros. La sexta es la entrega. Teresa coloca entre sus cimientos de la vida, la comunidad, de la vida cristiana, el amor a sus hermanas de convento y el amor a todo el mundo. Es decir, el amor es la base de la vida cristiana. No solamente el amor, también la pobreza y la humildad. Hay cosa enojosa que no se pase con facilidad en los que se aman. Es decir, entre personas que se aman puede haber discusiones, puede haber peleas muy gordas, muy gordas, muy gordas. Pero si hay un amor verdadero, termina pasando ese problema y vuelve el amor. Como se dice vulgarmente, la sangre llama a la sangre, es decir, cuando dos personas están unidas por sentimientos muy profundos, ya sea porque son familia, por el amor muy profundo, etc., los problemas que surgen se pueden solucionar sin grandes dificultades. Y algo también muy importante, y es no consintamos ser esclavas o esclavos de los demás, que los demás esclavicen nuestra voluntad. Y el único que puede esclavizar nuestra voluntad es el que nos la compró con su sangre. ¿Y quién es el que nos compró nuestra voluntad con su sangre? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que con su sangre nos compró para ser hermanos suyos e hijos de Dios. Y nos compró mediante la crucifixión,
mediante el sacrificio en la cruz. Ese es el único que puede esclavizarnos, esclavizar nuestra voluntad. Y ya por último, el séptimo consejo es el abandono en Dios. Las paradojas que se leen en las obras de Teresa se entienden desde una perspectiva sobrenatural, de confianza en la mirada de Dios. Pues bien, con esto doy por finalizado este vídeo en el que, de una forma un tanto somera, pues he intentado explicar estos 7 bellos consejos que la propia Madre, nuestra propia Santa Madre, aplicaba constantemente en su vida y que generosamente nos lo comunica, nos lo da a conocer para que nosotros vayamos tomando nota de cada uno de ellos y lo apliquemos a nuestro propio acervo y nuestro propio forma de vivir. Bueno, ya en otro momento subiré otro vídeo sobre Santa Teresa, sobre alguno de los santos del Carmelo. Mientras tanto, bueno, pues sed felices, que el Señor os acompañe, os guarde de todo mal y os lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed felices.